interventricular. Las aurículas tienen escaso flujo y por lo tanto los shunts que se van a dar son menores. Y por lo tanto, la sintomatología también va a ser menor. A diferencia de lo que son las comunicaciones interventriculares, donde tenemos una mayor presión que se va a dar a nivel en el momento sistólico y baja la presión y una presión diastólica más baja, ¿no? Lo que va a haber es un abundante cortocircuito, abundante shunt, normalmente en sístole. Y esto es lo que vamos a evidenciar justamente cuando uno examina un paciente con una cardiopatía congénita, mucho más en un CIB con ese soplo sistólico de mayor intensidad. Bien, cuando hablamos de lo que son las cardiopatías congénitas, hablamos de un sinnúmero, muchas tipos de cardiopatías congénitas. Bien, algunas complejas que se unen unas con otras, bien, pero justamente para diferenciar en su aspecto de fisiopatología tenemos para conocer dos. Esto probablemente ya lo han revisado, ¿no? Lo que son las cardiopatías congénitas asianóticas y las cardiopatías congénitas cianóticas. En este momento, lo que nos va a llamar la atención, justamente el tema de hoy, justamente son las cardiopatías congénitas asianóticas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, como vemos, con cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, donde tenemos ahí el CIA, el CIB, el canal AB, la persistencia del ducto arterioso, la ventana aortopulmonar, que va muy relacionado con estas enfermedades, al igual que el drenaje venoso nómeno parcial. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Aquí está. ¿Qué pasó? Algo pasó. Bien. Ahora, lo que vamos a hablar ahora justamente es el defecto del tabique interventricular, el CIB, ¿bien? Es, como su nombre lo dice, son comunicaciones por un defecto del tabique interventricular que permite la comunicación entre estas dos cámaras. El CIB, esto, chicos, es pregunta de examen. ¿Sí? El CIB es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿ya? Si excluimos la válvula aorta bicúspide. ¿Eso qué quiere decir? Que la cardiopatía congénita más frecuente es la válvula aórtica bicúspide, pero como esta normalmente no da sintomatología, se considera el CIB, ¿ya? La prevalencia del CIB se aproxima entre 4 4 de 1000 recién nacidos vivos, es decir, es bastante frecuente. Estos defectos pueden encontrarse de forma aislada o estar asociados a otras cardiopatías más complejas. Bien, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos de saber del CIB? Como hemos dicho, es la más frecuente en forma aislada y asociada a la vez a otras malformaciones. No suele manifestarse en la etapa neonatal, es decir, un CIB no tiene una sintomatología franca cuando los recién nacidos los examinamos. Esto justamente lo vamos a explicar por qué hay distintos tipos para el efecto hemodinámico, pero el efecto hemodinámico suele ser el mismo. Vamos a ver, hay diferentes tipos de CIB. La principal consecuencia, la principal complicación es el hiperflujo pulmonar y por tanto posteriormente la insuficiencia cardíaca. El tratamiento en la gran mayoría es quirúrgico, no en todos, como vamos a ver, pero sí en la mayoría muchas veces y dependiendo del shunt necesita un tratamiento quirúrgico. Tiene un buen pronóstico a largo plazo si se trata en el tiempo adecuado y de la forma adecuada. Ya, esto es lo que hablamos. El CIB tenemos la clasificación, normalmente se clasifica en 4 tipos. La más frecuente, CIB perimembranosa o las membranosas o los infracristales, así los van a encontrar en las diferentes bibliografías, que su localización más frecuente es entre un 70 a 80%. Bien, el septo membranoso es una zona, el septo membranoso, es decir, el tabique membranoso es una zona adyacente a la válvula aórtica, por debajo de la misma y del velo septal de la válvula tricúspide. Ya, ¿cómo lo vemos acá?
En esta imagen podemos ver, está justamente en este caso el CBI del septo membranoso, perimembranoso, ¿no? Que es bastante frecuente, hemos dicho en un 75-80%, y está pues muy, bastante, eh, eh, mm, bastante frecuente, es decir, relacionada, está muy cercana en este caso a lo que estamos mencionando, ¿no? A lo que es la válvula aórtica y también del velo de la válvula tricúspide. Con frecuencia se extienden otras porciones más del septo muscular, a veces suele estar un poco más abajo, dirigirse a la zona apical, puede cerrarse parcial o completamente por el tejido accesorio a la válvula tricuspide. Es decir, por su cercanía a la válvula tricuspide, muchas veces esta suele tender a hipertrofiarse un poco o crecer el tejido y suele cerrarla parcialmente o en forma completa. En ocasiones puede asociarse a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o asociarse a coartación de la aorta, ¿ya? El CIB perimembranoso es el más frecuente y que en algunos casos existe el que se puede cerrar completamente solos. Esto depende mucho del tamaño, ya que ahora también lo vamos, que es algo muy importante, de acuerdo al tamaño y a la localización. Después del CIB perimembranoso tenemos el CIB musculares. Bien, los CIB musculares son justamente los que tenemos en la parte acá, un poquito dirigido más a la forma de al ápice, que están más o menos, es el segundo en frecuencia. eh, Tienden muchas veces a cerrarse también espontáneamente. Y a veces estos pueden ser múltiples y que pueden estar relacionados, se le llama el septo en queso suizo, ¿ya? Entre un 5-20% aproximadamente. Aparte de ello tenemos los CIB subpulmonares o infundibulares, conales o supracristales, ¿no? En este, lo que tenemos aquí constituye entre un 5-7%, pero en una población asiática suele ser mucho más frecuente, en un 20-30%, ¿no? Como su nombre lo dice, está ubicado a nivel del septo infundibular, es decir, cerca a la salida de lo que son, lo que es la salida del ventrículo derecho, por debajo de la válvula pulmonar. Aquí. Muy bien, aquí, justamente aquí es donde va a salir lo que son las venas pulmonares y ese es ingrés. Y aquí tenemos lo que es el, el CIB subpulmonar o infundibular. Bien, y tenemos como último el CIB de septo de entrada. Es mucho menos frecuente y se localizan entre el anillo tricúspide y la inserción de la válvula tricuspidia en la pared del ventrículo derecho. Y estas sí necesitan una cirugía para cerrarse. Al igual que las subpulmonares, estas tampoco se tienden a cerrar solas. Bien, eh, justamente es esta la de septo de entrada. Bien. Esta es otra imagen donde nosotros podemos ver justamente el CIB perimembranoso, la de entrada, la muscular, ¿bien? Esa es su ubicación, bien. ¿Y por qué es importante, como todo defecto de tabique de membrana, el tamaño? Es decir, en los defectos tanto del CIA y del CIB es muy importante lo que es el tamaño, ya que normalmente las de pequeño tamaño tienden a tener buen pronóstico a diferencia de las de gran tamaño, ¿ya? En cuanto a lo que es el tamaño del CIB, se expresa en relación con el anillo aórtico. Las grandes tienden a tener un tamaño similar o mayor al tamaño del anillo aórtico. Entonces, el orificio no ofrece resistencia al flujo, siendo la relación entre las resistencias de la circulación sistémica pulmonar la que regula la hemodinámica. Entonces, la presión es similar entre ambas cámaras, tanto izquierda como derecha, y por lo tanto, es decir, mientras tanto, este puede llegar a ser tan significativo que no aumenta, es decir, puede generar alteración a nivel de lo que es la resistencia vascular pulmonar. Entonces, ahí vienen justamente los problemas. En las medianas se consideran cuando es entre un tercio y los 2 tercios en relación al anillo aórtico. El cortocircuito es moderado e importante, pero son lo suficientemente pequeñas como para ofrecer una resistencia a la presión.
La presión en el ventrículo derecho puede estar elevada, pero siempre va a ser inferior a la sistémica. Entonces, siendo infrecuente la elevación significativa de la resistencia vascular pulmonar. En las de pequeño tamaño, normalmente son inferiores al tercio del anillo aórtico, se comportan como unas restrictivas, el circuito es escaso, y lo que es la presión en el ventrículo derecho es normal, o si es ligeramente elevada, no existe tendencia a aumentar de no haber incremento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Ya? Entonces, la que nos preocupa aquí, justamente las que son de medianas y gran tamaño. Obviamente, una de gran tamaño probablemente va a tener que ir a un tratamiento quirúrgico, obviamente médico también. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nos preocuparía un CIB? Las resistencias vasculares pulmonares están elevadas normalmente. ¿Qué es lo que pasa en el recién nacido? A un inicio, la resistencia vascular pulmonar están elevadas en el recién nacido y se reduce en las primeras semanas, disminuyendo la presión en el ventrículo derecho y aumentando el cortocircuito entre ambos ventrículos. Es lo que quiere decir. Si yo tengo una presión elevada en el ventrículo derecho, normalmente los shunts de izquierda a derecha no se van a dar por el incremento de la presión a nivel de lo que es el ventrículo derecho. Pero ¿qué pasa cuando va pasando las primeras semanas? Esta presión a nivel del ventrículo derecho disminuye. Empieza a presentarse el shunt, es decir, el paso de la sangre de izquierda a derecha. Y es ahí donde recién empieza a haber sintomatología. Es por eso que los recién nacidos, cuando tienen este defecto, muchas veces no se ausculta soplo, y el soplo muchas veces suele presentarse muchas veces al segundo o tercer control del recién nacido, ¿no? Uno dice, pero si no había nada, ¿y ahora por qué? Justamente es por esto, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar? Que va a aumentar el flujo pulmonar y del retorno venoso pulmonar, que tiene que ser manejado por las cavidades izquierdas, ¿no? Es decir, en este caso, por todo este circuito. La sobrecarga de volumen conlleva la dilatación progresiva de estas cavidades y la puesta en marcha de mecanismos compensatorios para evitar la disfunción cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si normalmente teníamos justamente se va a dar lo que es el shunt, ¿bien? Es decir, el paso, lo que va a haber, obviamente va a haber una recarga a nivel de lo que son en este caso, de lo que son las arterias pulmonares, ¿bien? Y obviamente va a incrementar el flujo a nivel de lo que son las venas pulmonares y por lo tanto, incremento de lo que es el flujo a nivel de lo que son las cámaras izquierdas. Entonces, esta situación de hiperflujo pulmonar importante y mantenida puede conducir al desarrollo de enfermedad pulmonar vascular obstructiva, elevándose de forma irreversible. Ese es el problema. Cuando ésta se mantiene en el tiempo, normalmente tiende a ser irreversible el incremento de la resistencia vascular pulmonar, con inversión del cortocircuito. Es decir, ya no hay el shunt de izquierda a derecha porque estas presiones se igualan. Bien, entonces, ¿qué es lo que empieza a haber? Un cortocircuito de derecha a izquierda. Y aquí, cuando ya se da esto, es lo donde aparece recién la cianosis. Es decir, si yo tengo un CIB en un paciente que ya probablemente ha sido diagnosticado y tengo cianosis, esto probablemente es una gran complicación, es decir, aquí muchas veces ya no hay vuelta atrás, esto se conoce como el síndrome de Eisenmenger. Bien, y justamente en esta imagen nos ayuda a ver por qué es la importancia del tamaño, ¿bien? Si yo tengo un tamaño de un CIB pequeño, una CIB pequeña, justamente aquí hablamos justamente vemos lo que son las presiones, ¿bien? Si yo tengo una presión de 90 en mi cámara izquierda del ventrículo y si en la cámara derecha tengo de 30, obviamente siempre va a haber el pase de un lado a otro. ¿Ya? Pero normalmente aún no es muy grande y por lo tanto la presión o el porcentaje de flujo sigue siendo menos a nivel de lo que son las cámaras derechas. ¿Qué pasa si el CIB es grande? Como vemos en la imagen, ¿no? Aquí las presiones se tienden a igualar. ¿Ya? Es decir, ya es como una puerta, una gran puerta abierta y por lo tanto las presiones se tienden a igualar y muchas veces, como hemos dicho, como pasa en el síndrome de Eisenmenger, estas cámaras se pueden invertir, es
decir, ser las cámaras derechas mayores que las izquierdas. ¿Y qué es cuál es la clínica? ¿Qué es lo que nos manifiesta nuestro paciente? Dependiendo del tamaño del defecto y su asociación con otros defectos cardíacos. Bien, si de por sí es una CIB pequeña, los pacientes suelen ser asintomáticos, se detecta un soplo en las primeras semanas de vida, que habitualmente aparecen, como les dije, a veces en el segundo o tercer control, y cuando se inicia un descenso de las presiones pulmonares, ¿no? Como hemos dicho. ¿Qué cosa vamos a encontrar? Un soplo pansistólico y de gran intensidad. Es decir, aquí el soplo es un poquito más intenso. Obviamente esto va a depender del tamaño también del CIB. Bien, en algunas CIB muy pequeñas el soplo puede ser menos intenso y se puede acortar. Es un protomesosistólico por obliteración del defecto al final del sístole. El segundo tono es normal y no se oculta soplo sistólico. Bien, eh, perdón, soplo diastólico. ¿Y cómo es la clínica en las CIB moderadas a grandes? La clínica se puede iniciar en las primeras semanas de vida con síntomas de insuficiencia cardíaca. Esto obviamente es viendo el tamaño del CIB, ¿ya? Sí, normalmente, ¿qué es lo que puede haber? Algo que es importante. Si yo tengo soplo en un paciente, sea en sus primeros días de vida, es decir, sea todavía considerado recién nacido o durante los primeros 6 meses de vida, y yo tengo taquipnia, es pobre ganancia de peso, sudoración o fatiga con las tomas, esto se traduce como un ICC, ¿entiende? Es decir, el ICC en los niños es si un bebé tiene soplo y cuando lacta se cansa y tiene que hacer pausas, eso me está indicando que tiene una insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, si yo tengo esto, obviamente esto puede deberse a un CIB moderado a grave, ¿ya? Y normalmente, ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen este problema? No ganan peso, se agitan, se enferman más. Las infecciones respiratorias, es decir, asociadas, por ejemplo, a neumonía, son mucho más frecuentes. Es por eso que todo paciente que tenga cardiopatía congénita y tenga una neumonía, sea una neumonía leve, es decir, que no desature, necesita hospitalizarse porque estos pacientes se complican, ¿ya? El latido precordial es hiperdinámico a la palpación y el soplo pansistólico, ¿no? Es decir, hay un soplo sistólico o pansistólico en este caso. El segundo tono está desdoblado y puede escucharse un retumbo diastólico apical. En las CIBs grandes el soplo puede no estar presente. ¿Y por qué no estaría presente en las CIB grandes? Porque a medida que se igualan las presiones en ambos ventrículos, ya no se genera cortocircuito. Entonces, por lo tanto, si no hay esta dificultad del pasaje de la sangre de un lado a otro, no se va a evidenciar el soplo. Sí, muchas veces por eso que dicen, cuanto más grande a veces es el la comunicación, como en este caso, por ejemplo, no se puede escuchar soplo. A veces cuanto más pequeñitos, a veces sí nos permite escuchar los pequeños soplos. Se produce y lo que puede llevar aquí el problema es de que puede llevar a ser una hipertensión pulmonar y el segundo tono será único y más fuerte. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, obviamente en este caso la clínica va a ser mandatoria, ¿bien? Y aparte de ello, para ayudarme o corroborar con esto, pues obvio, lo básico, tenemos un EKG, necesito tomar un EKG, que es normal en las CIB pequeñas, normalmente tienden a ser, no tendemos a ver alteraciones en el EKG, pero sí en la CIB de mayor tamaño. Podemos observar signos de sobrecarga de volumen izquierdo, en el aumento de los voltajes las derivaciones B5 y B6. En las CIB grandes, el crecimiento normalmente puede llegar a ser en ambos ventrículos y se pueden encontrar signos de hipertensión pulmonar, crecimiento biventricular y se añade la hipertrofia del ventrículo derecho. Lo que vamos a evidenciar muchas veces son las R altas en B1. ¿Bien? Vamos a ahondar un poquito, vamos a tratar de correr. El diagnóstico, es así que me puede ayudar un poco. Son las radiografías de tórax, una radiografía en un CIB pequeña no se evidencia, pero sí cuando tenemos defectos grandes, ¿no? Lo que puede ver es una cardiomegalia, un incremento del índice cardíaco,
¿ya? Y obviamente el diagnóstico que es importante para ayudarnos como apoyo al diagnóstico es el ecocardiograma. Es la técnica de elección en la mayoría de las cardiopatías congénitas. Y aquí también nos ayuda lo que es el Doppler, ¿no? Nos proporciona justamente poder evidenciar, uno, las presiones y también justamente el shunt, como se puede ver en la imagen. Ese color medio verdecito justamente es el shunt, que pasa de un lado a otro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la evolución natural? Los defectos perimembranosos y musculares pueden reducir su tamaño con el tiempo y cerrarse espontáneamente en los primeros años de vida. En un 30-35% de la CIB se produce un cierre espontáneo, como hemos estado CCB, sobre todo las musculares. Las musculares son las que normalmente tienden a cerrarse mucho más si son pequeñitas, por hipertrofia del músculo alrededor del efecto. El pronóstico de las CIB pequeñas es muy buena, permaneciendo sintomáticas hasta los 25% en el seguimiento. Normalmente muchos pacientes no saben que tienen esta condición. En la CIB de mediano tamaño, el seguimiento en los 6 primeros meses, donde el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es mayor, entonces tenemos que hacerlos cada 6 meses, viendo cómo va la evolución, ¿no? Si yo veo que va a ir cerrando espontáneamente, les sigo haciendo sus controles. Pero frente a una CIB grande suelen requerir intervenciones en el primer año de vida, porque ellos tienden a ser cuadros de insuficiencia cardíaca y por lo tanto hipertensión pulmonar. Entonces pueden evolucionar a un desarrollo, como dijimos, y muchas veces después de generar la inversión de este shunt, que conduce al síndrome de Eisenmenger, ¿no? El tratamiento en los CIB pequeñitos o que no son asintomáticos es expectante por su posibilidad de cierre. En niños con CIB pequeña o moderada, sin repercusión, se les va a hacer un seguimiento, como dijimos, muchos a los 3, a los 6 meses, luego posteriormente a los 12 meses, y luego cada año. Y así posteriormente, hasta muchas veces hasta que se dé el cierre. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que no tienen ese tipo de tendencia al cierre? Como primer indicio, lo que nosotros necesitamos es, si probablemente estamos pensando que este paciente tiene que ir al cierre quirúrgico, necesitamos que ganen peso. Y mientras esto se dé, necesitamos darle un tratamiento médico. El tratamiento para la ICC, en este caso lo que son diuréticos, furosemida, espirolatona y los IECAS. Aquí es importante el soporte nutricional, la suplementación con fórmulas hipercalóricas, ya que hemos dicho que estos pacientes no ganan peso, tienen dificultades a las tomas, se agitan rápido, es más, ni siquiera tienden a ganar, bajan de peso. Entonces necesitamos justamente el aporte nutricional, el soporte nutricional es básico para que lleguen justamente a su peso adecuado y puedan entrar justamente a hacer el tratamiento quirúrgico y cierre definitivo. Tienden a hacer anemia, entonces tenemos que dar el tratamiento y obviamente, como les dije, estos pacientes tienden a hacer mucho las infecciones respiratorias. Entonces, este grupo de pacientes tiene que tener las vacunas normalmente, muchas veces anualmente o cada 6 meses y depende de preferencia, se tiene que hacer la inmunoprofilaxis contra el virus incisional respiratorio. El mantenimiento de una adecuada, es decir, aquí es importante que estos pacientes tengan que ir al odontólogo y mantener una buena higiene dental. El cierre del efecto está indicado en pacientes sintomáticos que estén con un ICC a pesar del tratamiento médico. ¿Bien? Pacientes asintomáticos con cortocircuito de izquierda a derecha significativos y evidencia de sobrecargas mantenidas a cavidades izquierdas, con defectos moderados grandes, con hipertensión pulmonar reversible e insuficiencia aórtica. ¿Ya? El tratamiento es el quirúrgico, cierre directo con el parche. Bien, es el tratamiento de elección, se realiza bajo circulación extracorpórea por la vía transtricuspidia. Y otra manera de generar, justamente aparte de cirugía a cielo abierto, son las oclusiones por cateterismo, pero esto debe reunir algunas condiciones, especialmente útil para los defectos musculares, en los que el acceso quirúrgico puede ser complicado, y en perimembranosas seleccionadas. La principal limitación técnica es el compromiso de las estructuras próximas, es decir, porque están muy,
relacionadas, están muy próximas entre lo que es el nodo AV y las válvulas auriculoventriculares. Muy bien. He tratado de hacerlo lo más sencillo para que ustedes entiendan. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, chicos. ¿Sí he entendido todo? ¿Sí? Ya. Bien, si es así, continuamos. ¿Sí se ve las siguientes diapositivas? Sí, doctora. Defectos de tabique auricular. ¿Sí? Muy bien. A ver, si tienen preguntas, chicos, por favor, si ya se les va, no importa, me interrumpen para que sí, pero sí quisiera que ustedes capten muy bien lo que estoy tratando, lo que les estamos compartiendo ahora. Bien, bien. El segundo tema es el defecto de tabiquera auricular, que es un poquito más sencillo que en relación al otro. Bueno, la comunicación se define como la comunicación entre ambas aurículas. Esto por una solución de continuidad del septum interauricular. Bien, es una cardiopatía congénita que tiene una incidencia de 1 en 1500, aunque los últimos estudios dicen que es un poquito más o menos entre 4 a 10 en 1500, constituyendo del 6 al del 10% de todas las cardiopatías, y la que se diagnostica con mayor frecuencia en la adultez. Eh, Aquí, para poder entender lo que sucedía, nos vamos a ir un poquito más atrás, en este caso a la embriología, ya así podemos ver en esta imagen. La aceptación de las aurículas inicia más o menos a la semana 5 y con la formación de un septum premium, ¿ya? Esta imagen que vemos aquí en la primera imagen superior, que crece desde la porción superior de la aurícula común primitiva hasta justamente la cruz del corazón, o en este caso los cojines subendocárdicos. Bien, tiene que dirigirse desde la parte superior hacia la forma caudal, cerrando el orificio inicial denominado ostium primum. Eso es lo que normalmente tiene que pasar. Bien, en el septum premium aparece un orificio llamado ostium secundum. Bien, justamente en la segunda imagen, conforme va pasando lo que es el septo, este, se va a presentar, a aparecer el ostium secundum, que queda cubierto por un segundo tabique. Bien, va a estar cubierto por el segundo tabique, que es en este caso, el septum secundum, que se sitúa a la derecha del septum premium, que hemos dicho a un inicio, y crece en sentido opuesto, es decir, de abajo hacia arriba. El septum secundum deja un orificio llamado el foramen oval, que queda cubierto por el septum premium, que bambolea sobre el foramen oval en la aurícula izquierda, justamente en la imagen inferior. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En la fisiología prenatal en el feto, debido a las altas presiones vasculares pulmonares, el flujo de sangre altamente oxigenada, que llega desde el ductus venoso de la mamá hasta la aurícula derecha, ¿bien? Se desviará preferentemente a través del foramen oval, por eso tiene que estar abierto en la etapa intrauterina, eh, justamente para que se dirija hacia la aurícula izquierda, y desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y la aorta, y así irrigarán preferentemente el sistema nervioso central y el corazón. Esto es lo normal. ¿Bien? Entonces, y bueno, qué es lo que pasa, no? Uy, pasó. Bien, tras el nacimiento, estas resistencias pulmonares bajan progresivamente y permiten el paso de la sangre de la aurícula derecha justamente hacia la arteria pulmonar. Y, y por otro lado, la presión de la aurícula izquierda aumenta debido al aumento del retorno venoso pulmonar. Todo ello hace que se cree un gradiente interauricular que produce el cierre del foramen oval por un mecanismo valvular que coapta el septum primum contra el septum secundum. ¿Qué es lo que pasa después? ¿No? El foramen normal se queda permeable normalmente en un 20 a 30% de las personas sanas.
que es de pequeño tamaño y que supone un escaso paso de sangre que no produce una sobrecarga al corazón. No se considera una comunicación interauricular ni un hallazgo patológico. Es decir, el foramen normal, el oval, como tal, cuando a veces se describe así en las ecocardiogramas, es normal, ¿bien? Porque normalmente esto tienden a cerrar, ¿ya? La dirección del cortocircuito depende de la diferencia de presión entre las aurículas. Como hemos mencionado, las presiones interauriculares normalmente son menores y por lo tanto muchas veces este shunt es menor y por eso muchas veces no da mucha sintomatología, ¿ya? Como la presión de la aurícula derecha es menor que la de la aurícula izquierda, la dirección del shunt será de izquierda a derecha, como la mayoría, pasando sangre oxigenada a territorio desoxigenado. Mm, el flujo que pasa por el defecto interauricular realiza un recorrido anómalo, obviamente no es lo que debería realizarse, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y obviamente, si tenemos de aurícula izquierda a aurícula derecha, obviamente de la aurícula derecha va a pasar justamente a lo que es el ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a pasar hacia lo que es la circulación pulmonar y de justamente la circulación pulmonar va a pasar a lo que es la aurícula izquierda y de nuevo regresa a la aurícula izquierda. Este flujo extra pasando por estas estructuras genera una sobrecarga de volumen que provoca dilatación de las cavidades derechas, dilatación de la arteria pulmonares y aumento de la vascularización pulmonar. Y justamente la clasificación, porque hay diferentes, al igual que el CIB, tienen diferentes clasificaciones, que tenemos el CIA, que es el más frecuente, el tipo Ostium secundum, después tenemos el Ostium premium, el del seno venoso, tanto superior e inferior, y del seno coronario. El más frecuente, Ostium secundum, ¿bien? Es el más frecuente, hasta en un 70% de las CIAs, en la zona central del septo, ¿ya? Alrededor del foramen oval. El septum premium no cubre, es decir, el septum, no el ostium, sino el septum premium no cubre totalmente el foramen oval tras el nacimiento. El tamaño es muy variable y en ocasiones puede ser múltiple, es decir, fenestrado, ¿ya? Y aquí, aquí tenemos, ¿bien? Esto es lo normal, como ustedes vemos aquí, justamente aquí tenemos esto lo que era la fosa oval, el foramen oval, y aquí teníamos lo que era el ostium, el septum premium, el septum segundo, ¿ya? Segundo y primero. Entonces, y aquí son los cojines endocárdicos, ¿ya? Esto es lo normal. ¿Qué es lo que pasa en el ostium secundum? Justamente este septo no cubre completamente y por lo tanto hay un pasaje de izquierda a derecha, ¿ya? Eh, bien, a nivel, ¿y cuál es el siguiente? El tipo ostium premium. En un 20% de la CIA, es caudal, está por abajo, es caudal al foramen oval, es un defecto del septum premium que no fusiona con este tabique con los cojines endocárdicos. Entonces, ¿y qué suele pasar? Es un defecto amplio y asocia anomalías de la válvula auriculoventriculares, muchas veces asociado a lo que es el canal AB parcial y defectos del septo interventricular o muchas veces llegando a ser cuando hay alteración del septo interventricular, el canal AB completo. Esta es una condición un poquito más peligrosa. ¿Bien? Entonces, justamente como hemos dicho, aquí es en el centro, en el centro es la imagen que va a pasar, es el ostium secundum, en cambio el ostium premium es en la parte inferior a nivel cercano a lo que son los cojines endocárdicos, ¿bien? Y, ay, perdón, y lo que son el CIA de seno venoso, sea superior o inferior, está relacionado, es en un 10% de las sillas posteriores al foramen oval, en forma por detrás, y superior e inferior al mismo, en las zonas de drenaje de las venas,
cava superior e inferior respectivamente, y las de seno coronario, que son menores al 1% asociados a la pared. Lo que va a pasar es ausencia de la pared que separa el seno coronario de la aurícula izquierda. ¿Ya? Por lo que el seno coronario drene las dos aurículas a través de una sella amplia. Suele usarse a una vena de cava superior izquierda con persistencia del drenaje a nivel del techo de la aurícula izquierda. Se asocia justamente en este caso a un drenaje venoso anómalo. Uy, perdón. Bien, ¿y cuál es la historia natural en estos casos? En condiciones normales, el volumen del flujo de sangre en la circulación pulmonar es similar al volumen de sangre en la circulación sistémica, ¿sí? Por eso que no hay mucho shunt. Y su cociente de la circulación pulmonar y de la circulación sistémica, el QP y QS, es normalmente 1:1. En caso de un cortocircuito intracardíaco mayor a 1, tanto mayor cuanto más flujo de sangre obviamente pase a través del defecto, es decir, cuanto más grande esto sea. El foramen oval permeable y las sillas pequeñas, de pequeño tamaño, normalmente que cuando tienen entre menor a 5, algunos dicen, o 6 milímetros, tienen un QP-QS normalmente menor a 1.5. Entonces, esta relación QP-QS menor a 1.5 no produce repercusión hemodinámica y su único riesgo potencial sería la posibilidad muchas veces de algunas embolias paradójicas. Pero normalmente este tipo de CIAs no se tienden a complicar, son las que tienen cierre muchas veces espontáneo y no dan mucha sintomatología. ¿Qué es lo que pasa con las CIAs de tamaño mediano y grande? Las medianas normalmente son mayores a 5 o 6 y las grandes mayor a 8. Se caracterizan porque el QPQS normalmente es mayor a 1.5. Sin embargo, no suelen provocar normalmente síntomas durante la infancia, ya que la sobrecarga derecha que producen se tolera durante años. Esto por el shunt. Si su shunt es menor, en ocasiones pueden predisponer a infecciones respiratorias a repetición. Ocasionalmente algunos lactantes pueden no tener buena ganancia de peso, pero como dijimos, en estos depende del tamaño. Normalmente esto se va a dar en sillas grandes. Eh, mm, sí, está bien. Ok, ahora sí. A partir de la tercera y cuarta década, normalmente es donde aparecen síntomas. Muchas veces es ahí donde recién se hace el diagnóstico. ¿Y qué puede haber? Taquiarritmias supraventriculares, llegando muchas veces a la fibrilación auricular o flúter, ¿ya? Por un incremento de tamaño de lo que son las cavidades derechas, en este caso predominio de la aurícula derecha. Puede generar insuficiencia cardíaca por disfunción de las cavidades derechas, hipertensión pulmonar, porque, es decir, se pierde lo que el cuerpo trata de compensarlo, ¿no? Entonces, hay un incremento de las resistencias vasculares pulmonares, aparece en un 5 a 10% de los pacientes, puede haber de forma reactiva el hiperflujo pulmonar mantenido, sin que haya una clara relación de cuantía del circuito ni con la edad. La hipertensión pulmonar provoca un shunt a nivel del CIA, y muchas veces puede llegar a invertirse cuando este es de mayor cuantía, es decir, muchas veces son mucho más, CIB son grandes, los CIA son grandes y pueden llegar a desencadenar lo que es el síndrome de Eisenmenger, al igual que lo que sucede en los CIB. Las endocarditis bacterianas son muy raras, por lo tanto, no está recomendada lo que son las profilaxis para endocarditis. El síndrome de Eisenmenger ya lo hemos hablado, tanto en el CIB como CIA, son cortocircuitos de izquierda a derecha que no son corregidos, y normalmente cuando son grandes. El aumento de la presión pulmonar provoca incremento de las resistencias pulmonares y desencadena una disfunción endoteliar. Este es el problema, que con el tiempo va generándose una disfunción endoteliar y una remodelación vascular, lo que va a generar alteraciones de los mediadores vasoactivos que provocan vasoconstricción, inflamación, trombosis, proliferación y apoptosis celular, así como fibrosis, ¿no? Y estas consecuencias hacen que haya un incremento progresivo de las resistencias pulmonares y de la presión del ventrículo derecho.
Finalmente se ocurre lo que es el flujo, si el flujo sanguíneo se invierte y desarrolla lo que es el síndrome de Eisenmenger. Y otra vez. ¿Y cuál es el diagnóstico? El diagnóstico nos va a ayudar mucho en lo que es la exploración física. Tenemos que ver lo que es el peso y talla, que normalmente en edad pediátrica suelen ser normales. La clínica durante la infancia puede ser nula o realmente mínima. La exploración cardiovascular, las seguidas hemodinámicamente significativas, es decir, las grandes, es decir, mayor de 8 milímetros, eh, pueden detectarse signos secundarios a la sobrecarga derecha, como latido o latido impulsivo del ventrículo derecho hiperdinámico. ¿Qué es lo que vamos a escuchar al examen físico? Va a ser un soplo sistólico también eyectivo. Normalmente se ausculta a nivel en el foco pulmonar por aumento de lo que es el flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar. El paso de sangre a través del CIA normalmente no sopla. Bien, normalmente porque la velocidad de sangre a su través es baja, ya que es escaso gradiente entre las presiones aurícula izquierda y aurícula derecha. Lo que sí se puede evidenciar, y esta es pregunta también es característico, el desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. Otro hallazgo en el caso de las sillas hemodinámicamente significativo es el soplo protometosistólico en foco tricuspidio por el hiperflujo a través de la válvula tricuspidia. Es decir, no tanto por el shunt que se va a dar, sino por el hiperflujo a través de la válvula tricuspidia. Pero me equivocándome. Bien, ¿y qué es lo que normalmente tendemos a solicitar? Como eso pues, ocurre también en el CIB, es un electrocardiograma, donde las CIB pequeñas, CIA pequeñas no hay alteraciones. Las CIA con sobrecarga hemodinámica suelen detectarse en los siguientes hallazgos: un QRS desviado a la derecha, en un intervalo PR ligeramente prolongado por la alteración a nivel de lo que son las aurículas, sobre todo en los pacientes mayores, ¿no? Que hemos dicho. Y puede haber un crecimiento de la aurícula derecha con una onda de la onda P pulmonar ligeramente elevada. Puede haber muchas veces bloqueos de las ramas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un patrón RS minúscula, R mayúscula, o si no, RSR mayúscula, normalmente a nivel derivación B1. La radiografía de tórax, normalmente las CIA pequeñitas son normales, pero cuando obviamente hay un incremento de las sobrecarga a nivel de lo que es la aurícula derecha, sí podemos tener un pequeño incremento de lo que es el índice cardíaco. La ecocardiografía o el ecocardiograma también, al igual que la CIB, es el diagnóstico de elección para que se haga el diagnóstico justamente de una CIA. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en consideración en los pacientes pediátricos? No es necesaria la restricción de la actividad física. Si ellos pueden tener una actividad física normal, no se recomienda, como hemos dicho, tampoco las profilaxis contra una endocarditis, eh, pero sí es importante lo que es el mantenimiento de la higiene oral y una buena consultas con el odontólogo. En pacientes con datos de repercusión hemodinámica se realizará la vacunación, como hemos mencionado, igual. Y bueno, el tratamiento médico no suele ser necesario en la edad pediátrica, pero sí probablemente en los pacientes entre la tercera y cuarta década, porque empiezan a tener sintomatologías. En los casos de datos ecográficos de sobrecarga de hemodinámica, sí, ahí sí en los que se decide esperar el cierre del defecto, se puede plantear tratamiento diuréticos o con o sin tratamiento vasodilatador, en este caso, IECAS. Si además hay repercusión clínica, infecciones respiratorias de repetición, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, retraso cuando estatura, se recomienda o plantear el cierre, aunque sea en menores de 3 años. ¿Ya? El tratamiento, cuando se decida hacer aquellos sintomáticos, como hemos dicho en los ICC, por ejemplo, el cierre justamente puede ser a cielo abierto o si no también por cateterismo, ¿no? El cierre es de un defecto septal, está indicado en niños siempre que existe un cortocircuito significativo, es decir, un QPQS mayor a 1.5,
que la edad del cierre normalmente que sea entre los 3 a 5 años, pero sí, obviamente hay mucha sintomatología y mucha repercusión hemodinámica, puede hacerse antes de los 3 años. Se debe plantear el cierre en el año, debido únicamente en los casos que tengan clínica y mala respuesta al tratamiento médico, y no está recomendada el cierre de la silla pequeña, es decir, menor de 5 o 6, o un foramen oval permeable, ya que tienen un buen pronóstico y estas normalmente cierran solas. El cierre por cateterismo, lo que utilizamos en este caso son los Amplatzer. Actualmente se cierra por el cierre del CIA de ostium secundum, es el más frecuente, se realiza en más del 80% de los casos por vía percutánea mediante una implantación del dispositivo guiado por ecocardiografía transesofágica. Se suele beneficiar de un cierre percutáneo la CIA osteosecundo que tengan bordes de tamaño adecuado para dar estabilidad y apoyo al dispositivo, ¿no? Es como les dije, el dispositivo más utilizado es el Amplatzer con sus variantes, aunque en los últimos años se han desarrollado múltiples dispositivos también. Bueno, aparte de eso, también tenemos los cierres por cirugía a cielo abierto, donde utilizamos el parche. Normalmente esto en las grandes sellas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No se duerman, chicos, por favor, porque el siguiente tema que se nos viene es un poquito más amplio, más complejo, es decir, el siguiente tema que vamos a tocar es, el trastorno del lenguaje, es un tema bastante amplio, pero no lo vamos a tocar en todas sus dimensiones porque realmente es mucho, que yo creo que lo más importante, que quiero que ustedes se lleven es justamente lo que vamos a tocar a continuación, ¿bien? Eh, mm, a ver, bien, sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, Bien, no sí, se doctora. duerman, chicos, por favor, ya termino. Ya estamos por terminar, es el último, se hizo un poquito más amplio. Ya, ya vamos a tratar de cortarlo un poquito más, el trastorno del lenguaje. Bueno, para hablar de lo que es el lenguaje es un tema bastante amplio, pero ustedes ya han debido de revisar o conocemos lo que son los hitos de desarrollo. Y bueno, el lenguaje es parte de estos hitos de desarrollo, por lo cual es necesario también conocerlo. Este, el lenguaje se trastorno, no, los trastornos del lenguaje normalmente se dan a nivel de la comunicación o lenguaje, que comprenden alteraciones a nivel del habla, lenguaje y comunicación. Se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo para facilitar las decisiones. ¿Por qué es importante hablar del trastorno del lenguaje? Porque sí es importante saber si un niño habla o no. Actualmente está muy en auge lo que ustedes han escuchado ahora probablemente de lo que es el autismo, ¿no? Antiguamente o no se diagnosticaba o no se veía con mayor frecuencia. Actualmente los pacientes con autismo son mucho más frecuentes de observarlos. Entonces, muchas veces el único signo que nos puede llevar a siquiera pensar en esta condición, muchas veces cuando en este caso los autismos son leves probablemente, es el lenguaje. Entonces, antiguamente se decía, ¿no? Mi hijo no habla, algunos papás vienen con eso, no, mi hijo no habla. Y da la casualidad que algunos médicos normalmente le dicen, bueno, no se preocupe, seguro ya va a hablar, espere. Los papás siguen esperando a los 2, porque normalmente inicia justamente el lenguaje a partir del año, los 2 años, sigue sin hablar, a los 3 años sigue sin hablar y los médicos muchas veces dicen, no, no se preocupe, a partir de los 4, algunos hablan a partir de los 4 o 5, no se preocupe, seguro ya va a hablar. 4, 5, el niño sigue sin hablar. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, los niños sí van a emitir palabras, pero no se logran comunicar, no les importa comunicarse. Eso es lo importante, que ellos no llaman la atención para comunicarse. Entonces, es que el lenguaje no es simplemente emitir frases. Lo que es importante en el lenguaje es si comprenden lo que nosotros les decimos.
Si un niño te entiende y te obedece a algo que tú estás comunicándole, no hay ningún problema. Sí, probablemente vamos a darle el chance de que ese niño pueda hablar, no sé, a los 3 o 4 años. Pero, ¿qué pasa si un niño, probablemente este mismo niño tú vas y le dices: "Sí, tráeme aquella tu pelota roja"? El niño va y trae la pelota, ¿sí? No te responde y no te va a decir: "Ya, yo voy a traerla". No, simplemente va y la trae. ¿Se está comunicando? Sí, porque te está entendiendo. Pero, ¿qué pasa si un niño va y tú le dices, en este caso: "Pepito, Pepito", y el niño no voltea? Una de las cosas que son muy importantes es que el niño reconozca la palabra que más frecuentemente le habla, que es su nombre. Si el niño reconoce su nombre y reacciona frente a eso, es un buen signo. Si el niño quiere comunicarse contigo, probablemente no va a emitir palabras, pero te va a señalar lo que quiere. Es decir, en este caso, probablemente va a querer su juguete y te la señala indicando con el dedo índice probablemente y te lo va a señalar. Tú sabes que este niño quiere el juguete y se está comunicando. Eso es diferente. Si el niño se comunica y se interrelaciona, en este caso, por ejemplo, interrelaciona con los papás, con sus familiares cercanos, sonríe, son buenos signos. Nos preocupa el niño que no quiera comunicarse, que no responda a su nombre, que se interese no tanto por la relación social y prefiera los objetos. Ahí probablemente estemos frente a un caso de un paciente con espectro autista, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Es decir, lo que yo quiero que ustedes se lleven con esta clase es esa, que sepan reconocer probablemente un paciente que tenga o que se encaje o englobe en lo que es el espectro autista. ¿Por qué? Porque tenemos que tratarlo. Cuanto más pase el tiempo estos pacientes y no reciban la debida atención o estimulación, va a ser peor su pronóstico. Bien, es por eso importante. El desarrollo del lenguaje en el niño es uno de los hitos del desarrollo, como hemos mencionado, se inicia en el niño desde que nace. Y como lo vemos, recordemos, la sonrisa social, ¿no? Que normalmente sonríe normalmente a las caras más frecuentemente que observa y obviamente se consolida a partir de los 6 y 7 años, donde ya se comunica, ya entiende, ya comprende y lo que va a empezar posteriormente, a partir de los 6 o 7 años, ya más bien va a empezar a ver otro tipo de conocimientos en relación al lenguaje. Las condiciones normales en el lenguaje expresivo discurren paralelo al lenguaje comprensivo, es decir, diferente lo que yo manifieste en mi expresión del lenguaje, lo que yo comprenda, y para su confirmación y desarrollo necesito unos factores biológicos o instrumentales, en este caso la madurez neurosensorial, es por eso que es importante para el desarrollo, para ver el adecuado desarrollo neurosensorial. Necesitamos la motricidad bucofacial, porque ¿qué pasa si probablemente, por ejemplo, tengo lo que es más frecuente, el frenillo lingual, superior e inferior? Eso no le va a permitir comunicarse. O a nivel cognitivo, ¿no? El conocimiento de los componentes formales y funcionales. Por último, es muy importante los factores culturales y socioafectivos, ya que el niño va a aprender a reproducir sonidos. Los niños aprenden a hablar de acuerdo a los sonidos que más frecuentemente oyen y las palabras que más propiamente, es decir, que las palabras sean emitidas en forma clara y lo más frecuente. Y mucho más con sensaciones agradables, es decir, la sonrisa, el hecho del juego, eso va a permitir un adecuado desarrollo del lenguaje. Y cuando hablamos de lo que son los trastornos del lenguaje, agrupa un conjunto de problemas que interfieren en la comunicación verbal a causa del desarrollo ineficiente de cualquier mecanismo implicado en el lenguaje, sin olvidar que la repercusión no se limita al intercambio de información, si no es simplemente lo que yo hablé, sino que también incide en el aprendizaje, el razonamiento, la interacción social, las emociones y la calidad de vida. Si yo tengo un niño que no se interacciona socialmente, afectará en la calidad de vida de ellos.
El lenguaje es uno de los rasgos más característicos de la especie humana, es lo que nos caracteriza, ¿no? Y ya sea no solamente por el lenguaje hablado, es decir, mi voz, sino también por las convencionales, las señas o las gesticulaciones que yo voy a emitir. Comprende tres dimensiones, la forma, es decir, que se refiere tanto a la fonología, es decir, mi voz, como yo emito, como a la sintaxis, el contenido, en este caso la comprensión directamente relacionada al léxico y al significado de la frase. Es decir, si yo le digo, Pepito, tráeme la pelota roja. ¿Y qué pasa si Pepito me trae el carrito rojo? No está entendiendo. ¿Ven? Y las funciones comunicativas, a fines de la competencia conversacional, la capacidad de adaptar el lenguaje al contexto y lenguaje no verbal, entre otros. Algo que necesitamos definir justamente son la voz, el habla y el lenguaje. Son diferentes. La voz es el sonido que hacemos cuando el aire de los pulmones pasa a través de los pliegues vocales y la laringe y haciéndolos vibrar, ¿no? Y el sonido. ¿Qué es el habla? Es la acción de hablar, o sea, una de las formas en que expresamos nuestra lengua. Bien, va a estar relacionada a la coordinación precisa de acciones musculares de la lengua, los labios, la quijada, es decir, para que yo emita alguna consonante, frase, palabra, oración, necesita justamente la movilización justamente de todo esto, la musculatura de los labios, quijada. Es diferente si yo simplemente dijera es decir, solamente sonidos vacíos. Bien, el habla es diferente. Y el lenguaje es un conjunto de normas compartidas que permiten a la gente expresar sus ideas de modo lógico. El lenguaje puede ser de forma verbal, escrita, mediante señas, gestos, parpadeos, movimientos de la boca. ¿Bien? Mm, Esto es un poquito lo que hemos dicho. El lenguaje va a tener diferentes componentes, la forma, el contenido y el uso. En la forma tenemos la fonética, que es el conjunto de sonidos de una lengua o dialecto, la fonología, la decodificación de sonidos necesarios para la comprensión de las palabras, modo en que los sonidos funcionen en nivel abstracto o mental. La morfología o sintaxis, la que es la morfología, estudia las reglas, la sintaxis, el orden y la relación de las palabras en la oración. El contenido tiene que ver con la semántica, que es el estudio del significado de las palabras del lenguaje, el léxico, el inventario de las palabras que conforman una lengua. Y bueno, la pragmática es el uso social de lo que es el lenguaje. Como les dije, para poder hablar lo que es el trastorno del lenguaje es bastante amplio, porque en pediatría o en los niños para poder evaluar si hay una alteración de estos va a depender en el momento que yo evalúe al paciente. Es decir, va a ser diferente a nivel por ejemplo, al mes de vida, a los 2 meses, a los 6, 9 meses, ¿no? Esto parece ser algo breve según lo que ustedes ven en la diapositiva. En el primer mes a 9 meses hay una comunicación preverbal no intencional. eh, Normalmente, ¿qué es lo que tengo que evaluar acá? No sé si vamos a ver tener un poco lo que es la sonrisa social, muestra interés y preferencia a las caras. Dijo, obviamente la sonrisa social se sobresalta ante ruidos fuertes, es por eso si uno palmotea a un bebé 2 o 3 meses, ellos sobresaltan, eso es muchas veces su reflejo moro, ya, llora para cubrir necesidades, es decir, como es la famosa frase, ¿no? Bebé que no llora no mama. Es decir, su manera de comunicarse de un bebé es el llanto. Y normalmente en esta edad es importante porque el llanto, así como nosotros nos comunicamos, es diferente para cada situación. Ahí los papás muchas veces va pasando el tiempo y van descubriendo los tipos de llanto, diferente el llanto de hambre y de sueño y de dolor. Entonces, esto, conforme va pasando, van aprendiendo los papás, porque es diferente, pero el llanto en esta edad es su manera de comunicarse. ¿No? Que normalmente se tranquiliza con la mamá y obviamente si es un llanto suave, vienen los cantos justamente de los bebés. Y cuando son un poquito más grandes ya es lo que empieza a ver a partir de los 4, 7 meses, 5 meses, que es lo más frecuente, empiezan a emitir lo que son los sonidos o vocales, ¿no?
simplemente de algunas consonantes. Las más conocidas, pa, ¿no? El M, B, P, T, ya. Son pequeños balbuceos, ¿no? No hablan completamente la sílaba, sino pequeñas consonantes sueltas. ¿Qué es lo que pasa a partir de los 9 y 12 meses? Ya es una comunicación ya no es intencional, sino es intencional. Empiezan a disfrutar el juego, reaccionan a las expresiones faciales, responde a su nombre, empieza ya a partir entre cerca de los 12 meses, más o menos, 9 o 12 meses, empiezan a reconocer su nombre, es decir, el nombre que normalmente lo llaman. Por eso que es importante que a los niños se les llame por su nombre, para que ellos empiecen a comunicarse de acuerdo a la frase que más escuchen. Imitan algunos sonidos, los que más frecuentemente vayan oyendo, de inicio lo que son sonidos nuevos, incrementa la imitación, es decir, aquí las gesticulaciones son muy importantes, y las gesticulaciones normalmente faciales, ¿no? Que vayan teniendo, ya empiezan a haber sonidos consonantes más vocales, es decir, ya ma, pa, es lo que van a ir diciendo, o ta, las primeras conductas comunicativas intencionales se dan en esta etapa. Y luego viene lo que es entre los 12 y 18 meses, la comunicación verbal inicial. Bien, a partir ya más o menos el año y medio le gusta enseñar aquello que le gusta. Es lo que les dije a un inicio. A un inicio, hasta más o menos 12 meses, recuerden, yo respondo, volteo o respondo a mi nombre. A partir del año y medio más o menos, es decir, 18 meses, yo empiezo a utilizar o enseñar lo que a mí me gusta o me llama la atención, ¿ya? Señalo, empiezo a señalar, eso no se olviden, mostrándolo con el dedo. Tal vez muchos en esta etapa ya deberían empezar a por lo menos comunicarse, pero muchos no lo hacen, ¿ya? Entonces empiezan a señalar con el dedo. Esta parte con relación al otro son muy importantes. Usan distintos gestos naturales, al menos unos 6 ya gesticulaciones del amargo, de cólera, de llanto, ya las gesticulaciones empiezan a presentarse, ¿no? Y a expresar sus deseos o las cosas que ellos desean. Comprenden algunas palabras referidas, ¿ya? A personas, rutinas y todo esto. Y más o menos hasta antes de lo que es el año, van a empezar a conocer algunas palabras, entre 4 y 12 palabras, y al año y medio ya por lo menos reconocen entre 50, que es el promedio, hasta 100 palabras. Ya las empiezan a reconocer. Siguen órdenes simples, toma, mira, dame, buscan los objetos con la mirada. Por ejemplo, yo digo, voy a decir, ¿no? En este caso, carrito, y ellos buscan su carrito, entonces empiezan a relacionarse, me están escuchando, entienden esa palabra, ¿ya? Mejora el control autonómico, de las estructuras orales, por ejemplo, el soplar, sacar la lengua, ¿no? Muy bien. Y bueno, a partir de lo que son a partir del año y medio a 2 años, empiezan las primeras combinaciones de palabras. Aquí es importante algo. A partir de los 2 años, lo que tiene que empezar a ver es la asociación de dos palabras. Es decir, digamos, quiero mamá, agua. ¿Entienden? O dame pelota. Es decir, las comunicaciones es con dos palabras, ¿ya? El vocabulario va incrementándose, ya superan las 100 palabras a partir de los 2 años. Empiezan a utilizarlas y empiezan a emitir ese tipo de palabras entre los más o menos, por lo menos unas 20 palabras. Su repertorio en las consonantes va aumentando, ¿bien? Responden, ¿no? Además incrementa el número de verbos, es decir, ya empiezan a utilizar muchas veces posteriormente, ya cerca de los 24 meses, empezando a entender lo que es los verbos, y a partir de las 24 y 30 semanas ya se hace la fase de la formación gramatical. Aquí más o menos a partir de lo que son más bien de los 3, es decir, en estos casos empiezan a ser dos objetos. Eh, mm, empezamos a decir, tráeme la pelota, o sea, trae la pelota
y suéltala. Es decir, él ya me tiene que ir entendiendo justamente es la asociación de estas cosas. Responde a preguntas referidas, qué, dónde, ¿me entienden? Produce gran variabilidad de palabras. A partir de los 3 años, lo que normalmente ya tiene que empezar a utilizar o la consolidación de la gramática simple. Utilizo palabras o frases de tres. Es decir, mamá trae agua. Es decir, utilizo el verbo. Y es importante eso, es decir, a partir de los 3 años, esto es lo más importante, ¿no? Ponte de pie y salte, y me responde a eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Es decir, y tiene un vocabulario amplio usa entre 200 a 500 palabras, inclusive hasta 1000. Puede producir bien distintas consonantes, ya un poquito más difíciles, como la M, la N, la N, la P, T, K y la B. A partir de las 36 y 48 meses vienen las fases de las primeras oraciones compuestas que hemos mencionado, y a partir de los 4 y 7 años, la culminación del sistema fonológico, ¿no? Es decir, aquí ya empezamos a tener el ave es prácticamente correcta a partir de aproximadamente los 5 años. Con lo que hemos mencionado hasta ahora, viene justamente lo que a mí me debería llamar la atención y por lo cual yo debería de referir a un paciente probablemente a uno de mayor complejidad. ¿Bien? Eh, los voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan leer, pero sí es importante que la revisen. Va muy bien relacionado a lo que hemos dicho, que no es aquello que no se presente en estos meses, ¿ya? Y bueno, si hubieron alteraciones en el habla o el lenguaje, normalmente tienen una etiología. Y esto se puede dar muchas veces por defectos estructurales o motoneurones del aparato fonador. Es decir, si por ejemplo, probablemente yo tengo como les dije, ¿no? Los frenillos linguales, los labios leporinos, por ejemplo, o defectos orofaciales, un Pierre-Robin, por ejemplo, que ellos muchas veces tienen problemas de las mandíbulas, que no permiten la adecuada vocalización. En pacientes con hipoacusia, obviamente todo esto que estamos hablando no van a poder comunicarse, en nuestro caso va a ir relacionado mucho más por las gesticulaciones. En pacientes con daños cerebrales o disfunciones en periodo prenatal, tales como las malformaciones cerebrales, ¿no? Trastornos de la migración, alteraciones cromosómicas, infecciones, ¿no? En este caso, unas MEC probablemente, exposición a sustancias tóxicas, alcohol, plomo, antecedentes de prematuridad o bajo peso al nacer. Por lo tanto, muchas veces este tipo de pacientes pueden llegar a presentar lo que son encefalopatías hipóxico-isquémicas, o alteraciones en el sistema nervioso central, o por enfermedades metabólicas, las enfermedades innatas del metabolismo, por ejemplo, daño cerebral o disfunción adquirida en la niñez, en este caso por traumatismos cráneoencefálicos, o las infecciones que hemos dicho, los megatumores cerebrales, trastornos conductuales y emocionales, por ejemplo, el mutismo selectivo, que ya vamos a hablar de ello, la privación social, familiar, cultural, ¿no? Es decir, un niño que probablemente tenga abusos o maltrato infantil, por ejemplo, ¿no? De tipo primario, otros de tipo primario o idiopáticos. De acuerdo a las clasificaciones que se dan, bien, no lo vamos a tocar más allá. Y bueno, ¿cómo se adquiere el lenguaje? La adquisición del lenguaje se inicia con las últimas semanas de la gestación, cuando el feto percibe a través del líquido amniótico los sonidos que emite la madre. Es por eso que los bebés sonríen muchas veces al sonido de la mamá y se tranquilizan cuando la mamá los carga. Durante el primer mes se irá adquiriendo mayor versatilidad discriminativa para otros sonidos. Hacia los 6 meses se incorpora la repetición de fonemas, lo que hemos dicho, los balbuceos y las jergas, ¿no? Y bueno, hay una clasificación, justamente lo hemos pasado un poquito rápido, donde hablamos de lo que es el trastorno del desarrollo fonológico, o trastorno del habla, es decir, IVOS, ¿ya? Lo que le llamamos dislalia. Para englobar en este grupo, tenemos criterios diagnósticos del trastorno fonológico. Es una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere en la inteligibilidad del habla e impide la comunicación verbal de mensajes. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfieren en la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral.
El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo y las dificultades no se pueden atribuir a infecciones congénitas adquiridas, parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismos y otros. Se suele considerar que cuando el problema se mantiene de forma evidente más allá de los 4 años, es cuando se diagnostica del trastorno del habla. La prevalencia en los niños de 4 años se sitúa entre un 8 y 9% y se reduce al 5% en el primer curso. Es, ¿Qué es lo que pasa con los trastornos fonológicos o trastornos del desarrollo fonológico? Que normalmente en el primer, pues la habilidad fonética tiende de modo natural a progresar. ¿Sí? Pueden tardar, pero normalmente esto mejora. De ello se infiere la definición conceptual entre un simple retraso del desarrollo y un trastorno. Cuando hablamos del trastorno del habla, es una interpretación bastante extendida al atribuir la causa a un problema de frenillo lingual, justamente no pueden pronunciar, ¿ya? En el trastorno del habla están involucrados dos niveles, no necesariamente independientes. Por un lado, lo que es la conciencia fonológica y la capacidad para discriminar fonemas. La motricidad del aparato bucofonotorio, o sea, en este caso tiene que ver, si tenemos alteración a nivel de estos, obviamente se va a tener un problema en el trastorno del habla, ¿ya? Es decir, no funciona, los defectos en la motricidad del aparato fonatorio pueden generar este tipo de problemas. Eh, Aparte de ello, tenemos lo que son los trastornos del desarrollo de la fluencia del habla o trastornos de inicio en infancia. Es lo que le llamamos la tartamudez o la disfemia, ¿ya? La tartamudez consiste en la repetición de las sílabas o sonidos poco elaborados al inicio o a la mitad de la palabra. Uno mismo es muy consciente de su problema. Si estos pacientes saben que tenemos este problema, que no es raro que utilicen circunloquios para evitar las palabras difíciles o alguna pausa asociada a una ostensible tensión muscular en la mitad de la palabra. Es decir, normalmente cuando son palabras difíciles o largas, difíciles para ellos de pronunciar, tienden a cambiar estas palabras. Eso se llaman los circunloquios, ¿bien? Para el diagnóstico se requiere que la sintomatología sea persistente y limite la participación social y se acompañe de ansiedad. Obviamente estos pacientes que tienen esta tartamudez, que es bastante frecuente en las consultas por esto, lo que pasa es que ellos muchas veces evitan hablar por el hecho de que suelen ser señalados y obviamente al ser señalados o discriminados muchas veces suele acompañarse de depresión o ansiedad, ¿no? Y esto altera, es decir, afecta en el desarrollo normal. Existe una relación compleja justamente entre lo que es la tartamudez y el síndrome de Tourette, va muy relacionada estas dos enfermedades, cuando la tartamudez coincide con tics motores. Es decir, yo tengo tics motores y tartamudez, estoy frente a un trastorno de Tourette. Normalmente, la mayoría de veces tienen antecedentes familiares y la respuesta a la intervención logopedagógica puede ser muy pobre. En estos casos, el tratamiento farmacológico de los tics con risperidona, que es lo más frecuente, es una buena opción. Y para englobarlos, encajarlos en este tipo de trastorno de la fluidez. Tenemos criterios diagnósticos también, que normalmente, por ejemplo, pueden ser alteraciones en la fluidez que hemos mencionado y pueden tener algunos factores como es la repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos y consonantes, ¿no? Palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso, es decir, hacen pausas como para calmar su ansiedad al momento de hablar, utilizan los circunloquios que cambian las palabras, sustituyen estas palabras problemáticas, palabras producidas con un exceso de tensión física, repetición de palabras completas, monosílabas, por ejemplo, yo lo veo, así. Sabemos lo que es una tartamudez. La alteración causa ansiedad al hablar y limitaciones en la comunicación eficaz y por lo tanto altera la participación social y rendimiento académico. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Los casos de inicio más tardío se diagnostican se diagnostican con este CIE-10 o el DSM-5, que esto es la tartamudez de inicio en el adulto, ¿no? Cuando son mucho más tardíos. La alteración no se puede atribuir a déficit motor o sensitivo del habla,
¿no? Es decir, no tiene que haber problemas en el habla o en este caso, o disfluencia asociada a daño neurológico. Si tenemos que sea secundario o algo, no se engloba en este tipo de clasificación. Y aquí hablando ya netamente de lo que es el trastorno de desarrollo del lenguaje. El trastorno es el trastorno invisible. Otras denominaciones presentan, por ejemplo, trastorno específico del lenguaje, la disfasia, trastorno expresivo. Los trastornos del desarrollo del lenguaje afectan a la expresión y a la comprensión. Si se piensa en él, es fácil de identificar tras entablar una conversación con el niño. Para eso necesitamos muchas veces solamente conversar con ellos. En el año 2013, la DSM-5 lo ha clasificado como tal, puesto se han reunido en un proyecto de Catalice muchos expertos para dar este consenso y la decisión fue de mantener el trastorno del lenguaje para referirse a los casos donde existía una causa biológica concreta, por ejemplo, el síndrome de X frágil, y usar el término de trastorno de desarrollo del lenguaje cuando el problema está vinculado al neurodesarrollo. ¿Eh? Es diferente hablar de trastorno del lenguaje y muchas veces, porque esto va a ser normalmente secundario a alguna causa biológica, orgánica, y trastorno de desarrollo del lenguaje cuando el problema está vinculado al neurodesarrollo. Entonces, nosotros vamos a hablar mayormente en este caso lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, que se pone en evidencia cuando incitamos al niño para que hable, sin recurrir a la formulación de preguntas convencionales. Por ejemplo, como dice en la diapositiva, ¿qué hiciste el fin de semana? O cuéntame un cuento, o qué entendiste de la película, qué te gustó. Sí, con esas preguntas abiertas, lo que nos permite es de que el niño empiece a estructurar cómo va a comunicarse. Y más que te gustó, o simplemente te gustó la película, y el niño te va a decir sí, y va a ser normalmente unas respuestas cortas. Lo que no queremos es eso, nosotros queremos preguntas abiertas que nos permitan que ellos puedan estructurar la conversación y que se den a entender y que podamos percibir su lenguaje. La adquisición del lenguaje, al igual que cualquier aspecto del neurodesarrollo, admite un margen de variabilidad, ¿sí? Un retraso moderado en las primeras adquisiciones no siempre significa un problema. Sin embargo, pasado el periodo preescolar, la situación es más delicada y debe tomarse en consideración. Eh, las personas que más detectan los trastornos de desarrollo del lenguaje, a muchas veces no son ni los papás ni los médicos, son las profesoras de educación inicial. Ellas, porque ellas están en mayor tiempo en relación con los niños y son ellas los que derivan justamente, les dicen a los papás, llévelo para una evaluación porque su niño no está bien. Entonces, cuando muchas veces ustedes puedan observar niños con este problema porque la profesora los envió, tomen en cuenta. Ellas muchas veces los relacionan en relación a los otros niños y es por eso que su apreciación es bastante importante, ¿ya? Eh, Esto es justamente lo que yo quería que ustedes puedan entender, que es la relación entre lo que es el trastorno de desarrollo del lenguaje y lo que es el trastorno del espectro autista. Que merece especial atención, pues una cuestión que se plantea con la relativa frecuencia es que entre los 2 y 4 años, justamente hay una mayor, es decir, en esta etapa es donde nosotros podemos diagnosticar. Y no se debe olvidar que la prevalencia muchas veces de trastorno de desarrollo del lenguaje gira alrededor del 8% y la del TEA se sitúa entre el 1.5 a 2%. El primer motivo de la consulta y el más común para un niño con TEA es un retraso en el lenguaje, que es lo que les dije. Cuando les digan, mi hijo no habla o este niño no habla, presten atención, que muchas veces puede estar relacionado a manifestaciones relacionadas con la interacción social y la conducta y el juego simbólico. Cuando esto ocurre, además de los problemas lingüísticos, se aprecia una falta de interés para hacerlo, se comprende. Es decir, a los niños con TEA, que tienen el trastorno de desarrollo del lenguaje, no les interesa ni siquiera hacerse entender o comunicar que les duele algo, que es lo más frecuente. Un niño se siente mal y un niño llora, un niño se da a entender, busca, persigue a los papás, por ejemplo, entre los 2 y 4 años, para mostrarles, hacerles sentir que están mal.
pero los pacientes con TEA no señalan con el dedo con intención de compartir, por ejemplo, o tratar de llamar la atención. Cuando el síntoma es mi hijo no habla, se debería activar un automatismo, como les dije, capaz de digerir el diagnóstico de TEA, pues cuando el retraso en la adquisición del lenguaje es muy evidente entre los 2 y 4 años, es relativamente común la asociación de ambos diagnósticos. Y aquí hay un poco de, esta tabla es muy interesante para más o menos diferenciar, ¿no? Lo que es un trastorno del desarrollo del lenguaje y el autismo. eh, en los problemas en la relación social, en el trastorno del lenguaje es moderado, pero en el autismo es muy importante. Estos niños no son sociables, no se les da, no les gusta interrelacionar. La comunicación no verbal, la gesticulación, los movimientos en el trastorno del lenguaje es buena, en el autismo muy deficiente. Los niños con autismo no hacen contacto visual, normalmente no tienden a mirarte a los ojos, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un trastorno de lenguaje que sí lo hace, hay un periodo de regresión en el autismo, ¿ya? El juego simbólico es pobre, por ejemplo, señalan con el dedo en el trastorno del lenguaje sí lo hacen, pero en el autismo no, ¿ya? Solo si es muy necesario. Tiende a haber estereotipas bastante frecuentes. Ecolalias repiten mucho ciertas frases, ¿bien? Que no tienen mucho sentido. Los niños con autismo no tienen intención de comunicarse, no les gusta comunicarse. Tampoco tienen interés por las personas. Ellos tienen intereses por los objetos, tienen intereses especiales, por ejemplo, lo que es bien frecuente, los dinosaurios, ¿ya? Eh, bien, en el trastorno de desarrollo del lenguaje sin TEA, excepto en casos graves, no suele ser motivo de preocupación. Muchas veces, cuando no está muy relacionado al TEA, se suele dejar pasar. Porque muchas veces, como son muchos niños, por ejemplo, la profesora no suele darse cuenta y muchas veces pasa la etapa escolar. Pues la sintomatología es propia puede pasar inadvertida. En estos casos, el motivo de consulta más común es que los niños tienen dificultades en el aprendizaje, es decir, las notas probablemente, ¿no? Los papás están preocupados porque su niño no rinde a pesar de que hace todo el esfuerzo entonces, muchas veces ese es el motivo de consulta, ¿no? Y muchas veces el rendimiento es muy bajo y esto muchas veces recién hace que se movilicen para una evaluación. Pero bueno, el bajo rendimiento escolar es la punta solamente del iceberg, porque el trastorno de desarrollo al pasar desapercibido ese no es diagnosticado casi siempre, está asociado a trastornos también, como dijimos, no solamente del TEA, sino de TDAH y algunas veces algún tipo de dislexias. No se toman consideraciones en las manifestaciones emocionales implícitas en este tipo de casos. Y los criterios diagnósticos para el trastorno del lenguaje los tienen ustedes acá, que es un vocabulario bastante reducido, conocimiento y uso de palabras, la estructura gramatical es bien limitada, deterioro del discurso, no suelen expresarse con palabras compuestas, conectadas, normalmente son frases cortas, la capacidad del lenguaje es tan notablemente desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz y la participación social, y obviamente los logros académicos, ¿no? Normalmente, y obviamente cuando estos son mucho mayores o más grandes que la adultez, por ejemplo, el desempeño laboral es precario y al inicio de los síntomas se producen primeras fases del periodo de desarrollo, el inicio de los síntomas. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo, ¿no? Es decir, si tienen en este caso, por ejemplo, tengo la sordera probablemente, pues, no lo puedo relacionar, es decir, no entra en este diagnóstico. Otro tipo de clasificación es el trastorno social o de comunicación. El trastorno social de comunicación tiene que ver con el uso de normas implícitas que facilitan el intercambio de la comunicación y la información al margen de la inteligencia y de las habilidades formales del lenguaje. El modo de comunicación entraña aspectos propios de cada cultura y situación. Es decir, yo no me voy a, es decir, aquí lo más importante es
los hábitos sociales, la reciprocidad y el uso de recursos lingüísticos que desbordan la literalidad del contenido, ¿no? Es decir, no hablamos igual con un familiar o con un amigo, o en este caso con mi profesora, con mi hermano. Esto tiene que ver justamente con este trastorno, ¿bien? Que con cada persona, en cada contexto, nosotros nos comunicamos de diferente manera. Si yo me comunico con mis amigos, yo es por el juego, la burla, probablemente, las jergas, ¿no? Es diferente, ¿no? El contenido del mensaje y la forma de expresarlo deben ajustarse al nivel cultural y conocimiento previo. La voluntad de hacernos entender modula el uso apropiado de los componentes verbales, palabras utilizadas, construcciones discursivas y reciprocidad en el diálogo. Ya casi por terminar, otra forma de clasificar es el mutismo selectivo, que son aquellos niños que no hablan. Por ejemplo, si van a la guardería o van al kinder o al prekinder o al jardín, que es lo que llamamos nosotros acá, normalmente muchas veces estos niños no suelen hablar. Pero ¿qué pasa? En casa sí lo hacen. Este es el mutismo selectivo. Es fácil de identificar, las situaciones más comunes es en el niño en edad preescolar, es decir, cuando recién están empezando a las interacciones sociales, que no, por ejemplo, en la escuela, como dijimos, no habla, se reduce a monosílabos, sí, ya, no. Estas limitaciones ocurren principalmente, pero no exclusivamente, cuando el es normalmente el docente. Por otro lado, en el entorno familiar suele ser una comunicación fluida. ¿Qué pasa? En el mutismo selectivo puede ser reversible con medidas simples, muchas veces psicológicas, de tratar de que el niño empiece a relacionarse en su medio, en este caso mayormente en la etapa preescolar, para que hable, pero lo que se tiene que hacer es no forzarlo a que lo haga, porque esto limita más. El tratamiento cognitivo-conductual suele ser eficaz y algunas veces se ha visto el uso de algunos fármacos como la fluoxetina o la sertralina, pero no hay muchos estudios que lo autoricen del todo. Bien, chicos, esto es el tema. Realmente hay mucho más para hablar en cuanto a lo que es el trastorno del lenguaje, pero he tratado de que sea lo más simple. De todas maneras, les voy a pasar la bibliografía si es que ustedes quisieran ampliar algún tipo de conocimientos en cuanto a este tema. Más que nada este tema, porque es un poquito el más extenso. Eh, mm, muy Creo que bien. gracias, doctora. Creo que no hay preguntas. Ay, la verdad sí ha sido bastante largo, chicos. Si hubiera alguna pregunta, no hay preguntas. Sí, probablemente están durmiendo. No duerman. Tengo una pregunta. Bien, chicos, bueno, eso es todo. Bueno, eh, la verdad, por el horario, no pienso llamar la lista. Sé que a veces no es muy bonito este horario, así que en esta oportunidad sí voy a considerarlo, ¿no? ¿Alguien está levantando la mano por ahí? Creo. Eh, Sí, sí, a ver si hay alguna pregunta. Sí, doctora, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, era sobre el primer tema. Quería ¿Ya? consultarle. Cuando hay una comunicación interauricular, o sobre todo una interventricular, una CIV, Ujú. y no se detecta a tiempo, posteriormente, cuando ya es un lactante de más meses, de 3, 4, 5 meses, ¿cómo identificamos que está yendo para una insuficiencia cardíaca? Aparte de que no está ganando peso adecuadamente. Ya. O eso sería lo Eh, principal, manifestar. ya, bien. En cuanto a lo que es para una forma indirecta, más o menos, de poder saber signos de insuficiencia cardíaca en los pacientes de más o menos 5 o 6 meses, es justamente que a partir de más o menos, justamente hasta los 2 años, que son los que pasa, lo que son los pacientes, siguen lactando. Lo que muchas veces lo que pasa es que estos pacientes tienen la lactancia entrecortada, la taquipnia, respiración rápida, se agitan,
Bien, aparte de la pobre ganancia de peso, porque recordemos, muchas veces los pacientes no ganan peso, no solamente por este tipo de problemas, sino muchas veces, que es lo más frecuente, el carencial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos niños no ganan peso, a pesar muchas veces lo que uno tiene que preguntar, ¿come? Es decir, ¿lacta bien? ¿Se alimenta bien? Muchas veces te dicen sí, lacta bien, o si son, por ejemplo, más de un año o más en la etapa de lo que es la alimentación complementaria, sí comen bien. Pero ¿qué más? Justamente nosotros, ahí va la parte de nosotros poder observarlo, ¿no? Que ellos muchas veces, y los papás no se dan cuenta que ellos lactan, y cuando lactan se agitan. Y cuando muchas veces esto, ¿qué es lo que pasa? Tienen la lactancia entrecortada. Obviamente, y si posteriormente esto es una descompensación, ya tenemos hipertensión pulmonar, por ejemplo, puede ver ya ah, la similitud entre las presiones, ya se puede ver cianosis, que es lo que les mencioné, ¿no? Un síndrome de Eisenmenger. No sé si he respondido a tu pregunta y si hubiera otras preguntas más, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, por el horario espero que muchos no estén dormidos todavía y espero que por lo menos si pueden revisar las diapositivas, está simplemente lo básico que ustedes deben saber, son temas bastante interesantes, ¿ya? Y más el trastorno del lenguaje. Es muy, muy, muy amplio. Sí, hubiese querido poner, pero me iba a extender mucho. Entonces he tratado de poner lo básico en las diapositivas, ¿no? Y ahí las diapositivas, como saben, va a venir las preguntas, ¿no? Es otra cosa más. Más también lo básico. ¿Bien? Muy bien, chicos. Eso es todo. Y gracias por escucharme, por aguantarme hasta esta hora. Muy bien. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches.